Piensa que en esa época la psicología no existía, es decir, si tú a lo mejor no competías bien era porque no sabías competir. Esa es la explicación, no hay otra. Siendo campeona del mundo junior, subcampeona de Europa junior, subcampeona de Europa promesa, habiendo ido a los Juegos Olímpicos, habiendo sido séptima del mundo, habiendo sido cuarta de Europa absoluta, todo esto por menos de 22 años. Bueno, pues estamos en el primer capítulo del que va a ser nuestras entrevistas a gente excepcional del deporte. Como en este caso tenemos esta primera entrevista, va a ser a Concha Montaner, una atleta profesional de aquí, de nuestro pueblo de La Liana, que, bueno, Concha, sinceramente prefiero que te presentes tú misma, ¿vale? Quiero que pues un poco nos cuentes quién eres y cómo has llegado a estar hasta donde, el punto en el que estás y que nos cuentes tu experiencia profesional. Al fin y al cabo es lo que a mí me interesa saber, que me cuentes cómo ha sido tu vida con el deporte. Bueno, como tú has dicho, yo soy de aquí, de La Liana, y como creo que casi el 90% de niños y niñas empezaron en el polideportivo. Empecé probando varios deportes hasta que al final me decanté por el atletismo y bueno, me enganchó porque los resultados llegaron muy pronto. Desde muy jovencita pues fui campeona provincial, campeona autonómica, me llamaron para las concentraciones, pero el atletismo tiene una cosa que no tienen otros deportes, que mientras todos van a jugar nosotros directamente ya vamos a entrenar. Da igual que tengas 10, 11, 12, directamente tú cuando vas al atletismo ya vas a entrenar, nunca vas a jugar. Y a mí lo que directamente me enganchó me estuvo teniendo ahí como atleta desde tan joven fue el grupo humano que creamos. El equipo. O Sí. sea, sí que es verdad que muchas veces como que se ve como que el de atletismo es muy individual, Ujú. pero hay mucho equipo por detrás, ¿no? El atletismo es individual totalmente, pero a la hora de entrenar tú entrenas con un grupo y hay muchas cosas en las que coincides y ahí coincidimos pues unas 10 chicas que nos llevábamos entre 3 años arriba y abajo Ujú. y eso era lo que nos hacía ir porque nos lo pasábamos bien, aunque Claro. sufriéramos en las series, íbamos, hablábamos, era Te, como guay, tu te momento, motivabas. sí, exacto. Qué guay, claro. Y al final, bueno, yo también he leído mucho sobre ti, porque al final me encanta todo lo relacionado con el deporte, aunque yo me esté especializado en una parte, pero todo lo relacionado con el deporte. Y bueno, tienes un palmarés que flipas. O sea, al final tienes un palmarés que flipas. Me gustaría que me contaras más tu experiencia con todas las competiciones que, como dices, han llegado todas muy pronto. Mm. Entonces, antes de empezar todo eso, te quería hacer una pregunta, y es que tú de qué lado opinas que eres, del lado de las que piensa que todo empieza por genética, o el que vale, vale y el que no se lo busca. A ver, justamente en mi deporte juega Eh, mucho la genética. La genética es Es total, determinante. sí. Entonces, sí que es verdad que a la hora de a lo mejor llegar más lejos, la persona que trabaja más y es constante podrá llegar a los Juegos Olímpicos, a conseguir medallas o a tener una carrera más extensa que una persona que aunque genéticamente sea buena, no se lo tome tan en serio. Ujú. Pero la genética juega un papel muy importante. Ya. Yo para mí, yo en mi caso, mi genética es a mi deporte, bueno, y a cualquiera, es totalmente mental. Al final mi genética es mental porque soy disciplinado y luego ya hago que las cosas sucedan. Lo que pasa es que evidentemente luego hay gente que pues tiene otras habilidades que yo no tengo y que pues que evidentemente me superan. Sí, también cuenta con la genética de la disciplina, al Sí, final. lo que estás hablando a nivel mental es muy importante. Tú piensas que una prueba individual en la que te estás jugando todo, pues en los casos de los 100 metros te lo juegas en 11 segundos o en mi prueba que te lo juegas durante 4 años en unos Juegos Olímpicos, te lo juegas en un salto, Claro, 2, porque 3 y eso son, ¿qué? 30 segundos, no es nada nada. más. Entonces tienes que estar trabajado mentalmente, tienes que saber lo que te estás jugando, pero como te digo, sin esa genética es imposible que por muy mental o muy disciplinado que seas, si tus piernas o tu cuerpo no está capacitado para saltar 7 metros, no lo vas a hacer. Ostras, claro. Es que son 7 metros, ¿eh? Es que yo de joven practicaba mucho bici aquí en las pistas de la Liana que nos montó el ayuntamiento, y no concebías lo que eran 7 metros hasta que los tenías que saltar. Y yo los saltaba con la bici. Sí. Claro, imagínate tú que los saltas con las piernas.
¿Tú en qué pruebas te especializaste y en cuáles destacaste? Yo empecé haciendo velocidad porque era una niña bastante rápida. Siempre me gustó el salto, entonces creo que en mi primera competición hice 60 longitud y altura. Y en las tres hice buena marca. Además, ¿En la qué primera, consiste, en qué consiste eso de 60 longitud de altura para los que no lo sepan? 60 metros lisos, pues Vale. como era una niña pequeña, era infantil, entonces no dejan correr 100. En vez de 100 metros, corre 60 porque es más corto Mm, y es para las capacidades de un niño es mejor. Salto de longitud es el mismo y el salto de altura es el que caemos a la colchoneta. vale. Y la primera vez que salí en el periódico fue por hacer salto de altura, por saltar creo que fue 1,52 y me sacaron en Superdeporte diciendo que no era normal que una niña de 12 años saltara 1,52 en altura. ¿Qué medías tú con esa edad? Pues a lo mejor medía unos 60, yo era bastante alta, Claro. medía unos 65, unos 66, ¿Y ¿no? ahora qué mides? Unos 72, Unos 72, claro, es que ya eras muy alta claro, para la edad. exacto. Al final, como lo que hablamos antes, ¿no? La genética ya iba de Claro, la si mano. tú te fijas en todas las saltadoras o los saltadores menos, aunque sí que son muy altos y muy delgados, pero las saltadoras casi todas miden 1,90 y son muy, muy delgadas. Claro. Y ahí el factor nutricional, ¿cómo entra en esos cuerpos? Porque evidentemente una mujer delgada siempre, perdón, una mujer alta siempre tiende a ser más delgada, Sí, porque tienes un consumo calórico elevado. Pero a nivel nutricional, ¿cómo gestionabais? Había una gestión detrás. Lo sí. primero, imagino que sí, evidentemente, pero ¿y cómo se gestionaba? Te voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo lo gestionabais en aquel momento y cómo tú sabes que se gestiona ahora? Porque evidentemente ha habido evolución. Ha habido mucha evolución. Al principio la gestión directamente era del entrenador, ¿vale? Sabía de todo. No puedes comer dulces, no puedes tomar zumos, no puedes esto, nada, y No puedes todo, tomar zumos. no, porque tiene mucho azúcar. Entonces, todo eso era restricciones y, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que era una niña bastante joven y pues en ese momento bombazo hormonal que tienen las Claro. adolescentes y nuestro entrenador tenía un mote para nosotras porque no estábamos en el peso que él creía que debíamos estar. ¿Cómo lo ¿Cómo que gestiono? tenía un mote? Pues mi O mote sea, era, cada una tenéis un mote distinta eso es a modo de entrenador de gimnasia, sí, estos sí. criminales. Sí, 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 ahora lo pienso y digo, no sé cómo no acabamos todas con anorexia, como bulimia y Claro, todo, entonces, eso pasaba mucho en el ballet y la gimnasia rítmica. sí, y entonces, bueno, luego, como te he dicho, exploté muy pronto, yo estaba en el instituto cuando fui campeona del mundo junior y fui a mis primeros juegos, y luego pues ahí vas tú conociendo tu cuerpo y vas comiendo en realidad lo que al final crees que va bien para competir pasta, para cenar toda la plancha, es decir, pero no con algo detrás que hubiera como una norma. Luego la suplementación, por ejemplo, también nos la daba el entrenador, pero era la básica, creatina, glutamina y aminoácidos. Ostras, que me parece súper guay porque eso de que, ¿cuántos años tienes tú ahora mismo, Concha? 44. 44, o sea, estamos hablando de hace 30 años, más o menos, Sí, casi, sí, más sí, o sí, menos, sí. que ya jugaréis con esos suplementos Sí, de creatina, glutamina y aminoácidos. sí, además hacíamos carga de creatina, que yo vi al cabo de los años que yo no necesito carga de creatina porque no me va bien, porque al final me voluminiza mucho. Tú piensas que cada vez todo el peso que cojamos, aunque sea muscular, perdón, a mí no me viene bien. Es decir, yo debo de estar lo más fina posible durante todo el año. Sí que es verdad que en fases de carga, pues muscularmente coges más peso, pero por lo menos son 2-3 kilos, pero si tú pones una fase de carga de creatina, yo me subía mucho peso, incluso los batidos de proteínas para intentar recuperar un Sí, entrenamiento, yo me negaba al final a tomarlos porque es que yo cogía peso. sí, Y el chico de la tienda decía, pero ¿cómo que coges peso? ¿No coges peso? Y yo decía, sí, sí, cojo peso. Decía, ya, pero coges peso muscular. Ya, pero es que no quiero coger peso ni muscular ni de ninguno, porque, porque no me viene bien, porque yo tengo que saltar. Tú piensas que yo llegaba a 9 metros por segundo a tabla, metía el pie y tenía que salir de ahí. Entonces todo el peso que tuviera de más lo sufría mi pie. claro, ostras, claro, es verdad. Es que yo al final, ya aunque, bueno, intento saber un poco de todo y haberlo probado todo, pero como mi deporte es tan sumamente
contrario, al final me dedico al culturismo, Claro, es todo lo contrario. Tú frenas tu desarrollo exacto, para poder ejercer tu deporte y el mío es al revés, ¿no? eso. Evidentemente es dejar que tu cuerpo se desarrolle. Pero al final juegas contra la natura, ¿eh? Ya, pero tú piensas que, por ejemplo, yo soy una mujer dentro de lo que cabe delgada. Mi peso de competición, creo que el de Río fueron 56 kilos, pesando unos 72. ¿Os pesan antes de competir? No, Vale, o sea, es simplemente... es tú saber que, porque al final quieres saber, pero normalmente ya no es el peso. O sea, a lo mejor el peso yo ya lo hacía como un juego, pero tú enseguida te lo notas en la ropa. Correcto. Claro, es La que... ropa sabes perfectamente cómo estás y además tú te ves. Y, y con ese peso que normalmente en entrenamiento pues, podría estar entre 59 y 60 kilos, tú piensas que yo en sentadilla completa hasta abajo he llegado a tirar 110. Ostras. Y encima tú que eres alta, la palanca es mucho más Por eso larga. te digo, es decir, que sí, que jugábamos con no voluminizar, pero estando fuertes. Y a Y sentadilla, eso era difícil. claro, y a sentadilla 90 grados creo que he llegado a tirar 170 Ya. 170. a 90 grados. Vale, nada, voy a cerrar el gimnasio. No, te quiero decir que es algo que nosotros, claro, no somos culturistas, pero trabajamos mucho la pesa. Claro, eso es algo que te quería preguntar más adelante. Trabajamos mucho la pesa y trabajamos mucho con el peso libre. Nosotros no jugamos con máquinas, ni con la guiada, ni con prensa. Prensa a lo mejor simplemente para activar, pero todo lo que hacemos es peso libre. Arrancada, cargada, peso muerto, sentadilla completa, sentadilla media, sentadilla un cuarto. Todo eso es Ya. con lo que nosotros jugamos y el press de banca. Y el press de banca. Claro, por la fuerza de los brazos Sí, que en y... press de banca soy muy mala, ¿eh? Eso Sí. era algo que... Hombre, si eres buenísima en sentadilla, no tenías que ser no tan buena. Sí, no, creo que mi máximo, creo que llegaron a ser 65 a una repetición, Bueno, y 65 ya es, ¿eh? pero me costaba, ¿eh? Claro, al final no, tus piernas evidentemente eran tu Exacto. motor principal. Hay algo que has dicho antes, que tú lo has dejado caer, pero que lo tienes súper normalizado, pero realmente yo creo que para mí es muy impresionante el tener delante una persona que ha estado 4 veces en las Olimpiadas, Ah, sí. ¿sabes? Entonces, me gustaría sí que me contaras tu primera experiencia ahí, Ujú. cómo fue y qué se vive, o sea, siendo una atleta olímpica que representa en este caso a España. Mis primeros juegos, como te he dicho, estaban en el instituto y el objetivo de ese año ¿En no el era Instituto de la en Liana? el Instituto de la Eliana. Entonces, el objetivo del año no era ir a los Juegos Olímpicos, el objetivo del año era ir al Campeonato del Mundo Junior. Yo venía de ser subcampeona de Europa Junior e intentar luchar por medalla en ese campeonato, por lo menos ser finalista. ¿Qué pasó? Que en pista cubierta salí a competir y en una competición salto 6.50, hago récord de España junior, récord de España sub-23 y me voy al Campeonato de Europa absoluto. Entonces de ahí a verano ven que solo me quedan 15 centímetros para poder ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces a partir de ahí el objetivo era ese. Entonces el objetivo era ir a hacer la mínima, ir a hacer la mínima. Conseguí hacer la mínima, me fui a Sydney durante un mes, pues lo que te digo, era junior, salí a competir ante 100.000 espectadores, no salió la competición como esperaba, hice 3 nulos, eso me dejó un poco alicaída, la verdad, porque esperaba por lo menos hacer una gran competición. Nadie me presionaba yo sola, que ¿Cómo juega la psicología en, durante lo que viene a ser la prueba? Al final ya está sí. todo ahí, pero antes de la prueba. Piensa que en esa época la psicología no existía. Es decir, si tú a lo mejor no competías bien, era porque no sabías competir. Esa es la explicación, no hay otra. ¿Vale? Entonces, Sí, esa es sí. la explicación que te llevas después de los primeros juegos y yo a las 3 semanas tenía el Mundial Junior. Y vine aquí a España, había empezado el instituto, me tuve que ir a Santiago de Chile y gané el Mundial. Claro, pero tú volviste pensando que eras la Claro, yo peor. no la peor, pero sí como un poco desanimada, pero llegué al mundial y lo gané. Entonces vas aprendiendo tú poco a poco en cómo gestionarte y cómo gestionar tus emociones. Además, yo recuerdo saber perfectamente cuándo iba a hacerlo bien y cuándo decir que mi cuerpo pues no estaba al 100%. Ya, porque sí que es verdad que al final, yo por ejemplo lo extrapolo, por ejemplo, en mi deporte, al final tú cuando te subes al escenario
ya está todo el pescado vendido, vamos, por así decirlo. Pero yo lo visualizo cuando voy a hacer una serie. Cuando voy a hacer una serie visualizo dos cosas. Visualizo más o menos, ya sabes si te va a salir bien o no, por esa sensación, ese hormigueo que tienes dentro del Sí, estómago. Y dos, y que a mí es lo que un poco más me impulsa, que es el decir, a lo mejor la otra persona que se ponga a mi lado, o en tu caso la otra persona que a lo mejor salte después de ti, en esta serie hace una repetición más que tú. O sea que tú como mínimo tienes que hacer una repetición más que el anterior día. Y es una forma un poco de exigirme, porque tú controlas lo que tú estás haciendo, pero no lo que está haciendo la otra persona. exacto. Entonces, eso es lo que cuando yo empecé, porque querían ponerme, me ofrecieron varias veces trabajar con una psicóloga, pero yo tenía como el eso en la cabeza de no, porque como me habían machacado tanto en el que no competía bien, siendo campeona del mundo junior, subcampeona de Europa junior, subcampeona de Europa promesa, habiendo ido a los Juegos Olímpicos, habiendo sido séptima del mundo, habiendo sido cuarta de Europa absoluta, todo esto con menos de 22 años. Yo decido que no voy a tener ninguna psicóloga que por ahora yo puedo. Entonces, recuerdo el Mundial del 2006, yo paso la calificación en el primer salto porque nosotros tenemos calificación y final, Vale, ¿vale? Entonces, en la calificación te ponen una marca y si tú la pasas, estás clasificada directamente y si no, son las 12 mejores. vale. Yo en el primer salto hago calificación y me voy a descansar para el día siguiente. En el día siguiente fue la final. En la final fue una final chulísima en la que yo salí perjudicada porque en el último salto me pongo segunda, luego la americana salta y se pone segunda y a mí me relega a tercera y luego la portuguesa salta, hace la misma marca que yo y con la misma marca yo quedo cuarta del mundo. ¿Vale? Yo hago Y ella tercera. llega tercera por su segundo mejor salto. Entonces, cuando Ah, empatamos, el segundo salto es el que cuenta. vale. Entonces ella se queda tercera y yo cuarta. Bueno, yo me pongo a llorar desconsoladamente. Recuerdo que mi marido me llamaba y me decía, pero que lo has hecho muy bien. Digo, tengo claro que lo he hecho bien, tengo claro que he competido muy bien. Digo, pero es que no quiero ser cuarta, quiero subir al podium. Y recuerdo que antes de la final, mi entrenador me estaba poniendo, dice, ¿cuál dorsal te pusimos primero? ¿El de delante o el de detrás? Le digo, el de detrás. Dice, vamos a poner el de detrás. Y yo estaba callada. Normalmente no estoy callada, yo hablo bastante Sí. cuando estoy en... Cuando estás nerviosa un poco. Exacto. ¿No? Vale. Entonces me decía, estás muy callada. Y me dijo, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que te pasa? Y le digo, ¿te acuerdas del Mundial del año pasado, que era favorita a ganar y al final pues salió mal? Y le digo, y al final todos achacaron a que no sabía competir. Le digo, pues salgo con ese run run a la pista. Es decir, te estoy diciendo que salía con ese run run a la pista y al final fui bronce mundial porque la primera dio positivo. Y entonces yo fui bronce. Hola. Claro. Y mi entrenador se quedó así como, no sabía qué decirme Claro, porque ¿cómo va a salir esto? estaba un poco descolocado. Porque otra cosa con la que hemos evolucionado es con la salud de la mujer. Es decir, antes la salud de la mujer, ciclos menstruales, todo eso no era algo que pensaran que afectara y se afecta. Por Claro. ejemplo, hay gente que da igual, que tiene el periodo menstrual y está normal, y hay personas como a mí que directamente valgo para estar en la cama. No valgo para nada. Entonces yo hice la calificación del mundial en el primer salto otra vez, 6,65, clasificada para la final, me vino el periodo menstrual, me desmayé en cámara de llamadas y salí a competir y es que no iba, tuve que echar, si mi carrera tenía 47 metros, tuve que echar 3 metros adelante porque es que no corría. Es decir, no No vas, ibas. es que no vas, es decir, ni sistema nervioso, ni a nivel de fuerza, ni a nivel de nada. Y mi entrenador, el pobre, claro, no se lo había dicho para no agobiarlo, me miraba y me decía, Concha, tranquila, que esto ya lo hemos hecho antes. Y yo lo miraba y Es que no le me va a decía, salir. le digo, es que es que no puedo con mi vida. Ya. Claro. Entonces son cosas que antes era como un pelín, no se podían hablar y ahora buscas métodos para que eso no pase. ¿Cómo cuál es? Pues yo te voy a decir la barbaridad que yo hacía. Yo 3 meses antes calculaba si el periodo menstrual me iba a caer en la competición. Si me iba a caer, yo durante una semana tomaba las pastillas anticonceptivas, cambiaba el ciclo menstrual para que no me cayera en el campeonato importante. Flipas, ¿eh? Eso Flipas. es una barbaridad, Realmente eso pero no se es lo que aconsejas a nadie. no, claro Pero que era, no, era lo que pero había. es que o Es que lo era lo que haces había. o te cae el periodo en el campeonato importante y lo has fastidiado todo.
Luego fui subcampeona de Europa y entonces empecé a trabajar con una psicóloga. Y bueno, la psicóloga al final lo que me daba era pautas, visualizaciones, saber cómo relajarme. Me dio muchas pautas, recursos para que yo los tuviera. Es decir, qué música me Claro, gustaba escuchar, porque yo escucho música que a lo mejor compañeros decían, ¿cómo puedes estar escuchando esto si esto es para dormirte? Y claro, a mí la música me tiene que transmitir algo. Es decir, da igual el ritmo, da igual de quién sea, es decir, me tiene que decir algo. Normalmente escucho la letra y es lo que me motiva. vale. Y entonces, claro, la psicóloga me decía, tú tienes que escuchar lo que a ti te guste y a lo que a ti te venga bien. Dice, porque lo que me estás diciendo es de ser alguien que siente y que lo que necesita es sentirlo para poderse motivar. Y eso es lo que empecé a trabajar. ¿Y tenías una canción clave o una serie de canciones claves? Sí, ¿Cuáles eran? pues mira, una es de un grupo que se llama El Este del Edén, que no lo vais a conocer porque es de León, y la canción se llamaba Sin ti o Estando sin ti. Es una canción, una balada lenta que, O que luego Sonia la ponga por ahí y así que, la escuchamos. que lloriqueas un poco y todo, pero a mí me motivaba. Y luego, pues canciones pues, de aquí, sobre todo pop español, me gustaban mucho las canciones que sacaba El Canto del Loco, Dani O sea, pero todo Martín, español. sí, porque en inglés me cuesta entender lo que dicen y yo necesito entenderlo. Vale. O sea, Necesito tú al final te quedabas con lo que Exacto, decían. necesito entender lo que me están diciendo. Ya. Y después de todas estas barbaridades que nos has contado, vamos un poco a... Me gustaría saber cómo eran vuestros entrenamientos, ¿Vale? tanto el entrenamiento específico, lo que vendría a ser la carrera, ¿vale? Cómo entrena una atleta olímpica, y luego lo que nosotros, por ejemplo, llamamos los ejercicios accesorios, que sería ese entrenamiento de fuerza, Vale. ¿vale? Dentro de ellos, bueno, ya te preguntaré, vamos paso por paso. A ver, nosotros tú piensas que dividíamos en pretemporada, temporada y competición. Vale, Pretemporada hacemos bastante cardio, volumen, series largas, incluso miles, 300, todos a ritmo lento, no vamos a ritmo que es rápido. un ritmo lento para ti. Pues yo creo que a lo mejor íbamos a 4,50 al mil, es decir, pero hacíamos uno. Vale, vale, claro, Vale, es que nosotros hacemos series. para un ser Somos, humano normal y corriente ir a 6:30, 6:50, yo creo que es ir bien. claro, pero estamos hablando de series. Después ya, y ahí empiezas a jugar un pelín con las pesas, con poco kilo, mucha repetición, para acostumbrar al músculo. Vale, para acostumbrar al músculo, que eso es importante, porque luego muchas veces la gente, bueno, tú lo sabes, tiene el conocimiento ese de, no, poco peso, mucha repetición para la gente jóvenes para definir y para la gente mayores porque se piensan que si no se van a lesionar. No, en este caso vosotros lo hacíais para que el músculo generara una adaptación a nivel Exacto, articular y muscular. exacto. Y luego ya pasamos a la época de temporada, que es la que más nos gusta, ¿no? Que es la época en la que entrenas y en la que estás disfrutando de los entrenamientos. Entonces hay un día de velocidad específico, que normalmente lo hacíamos con arrastres y jugamos mucho con los 30 metros, que es la aceleración, porque los 30 metros te vale tanto para el 100 para acelerar como para la longitud, porque mi carrera es de 50 metros y es cuanto consigues saber empujar mucho y coger una velocidad alta. Vale. Después de ese día hay un día de técnica de longitud, entonces empezamos ya pues, a hacer batidas, caídas, multisaltos, todo eso para ir acostumbrando al pie a que tiene que ir entrando y que el cuerpo tiene que saber que vas a entrar rápido, vas a batir y tienes que caer al foso. Eso es lo que ahora mismo se llama, bueno, lo que ahora mismo en ese momento también, pero digamos más genérico sería el ejercicio pliométrico, ¿no? Bueno, sí, los multis se pueden coger como pliométricos, pero cuando hacíamos plíos los hacíamos con vallas. Vale. Jugábamos mucho con las vallas. Luego las pesas normalmente o lo hacíamos el día de velocidad después porque hacíamos doble sesión y entonces fue un entrenamiento de pesas hecho con varios entrenadores. Entonces te voy a decir con los que he sentido yo que en realidad valían las pesas, Ujú. porque hacer 2 horas de ejercicios de pesas para un atleta no vale. No tiene mucho sentido. ¿Vale? Porque al final tu músculo ya está agotado y no estás consiguiendo lo que tú quieres. Entonces, entrenamientos, pues un día hacíamos, si peso muerto, cargada y sentadilla completa, Ujú. un poquito de press de banca, combinado con abdominales, planchas, intentar hacer alguna dominada, todo eso Sí, pero complementario. trabajáis todas las partes del cuerpo. Exacto. Sí. Y el otro día de pesas eran, digamos, pues la arrancada,
sentadilla media y sentadilla salto. Y luego un día de resistencia a la velocidad que puede consistir en series de 60, unas 12 series de 60 o series de unas 8 de 80 metros, y luego la resistencia láctica, que pueden ser series de 200 o de 150. Y cuando entrenabais las pesas, Sí. ahí hacíais, imagino que series pesadas, ahí no entrenabais a 15 repeticiones, ¿o sí? No, ya empezábamos pues con 6 repeticiones o como mucho 8, por ejemplo, si es sentadilla completa yo creo que empezaba con 80 kilos para calentar, creo que hacía 6, hacía 2, ¿Eso en qué ejercicio? En sentadilla, sentadilla completa, para calentar. sí. Entonces cogía 80 kilos, calentaba y luego subía 90, 95, 100. Luego el día de test, que ibas a una repetición. ¿Y eso lo hacíais cada cuánto? Pues normalmente hacíamos 2 semanas de subida, una de bajada, 2 semanas de subida, una de bajada. En la segunda de bajada era cuando lo hacíamos. Vale. O sea, como que os preparabais un poquito, hacíais esa carga progresiva Exacto, de entrenamientos hasta el día de... claro. Y no te da miedo el día del RM, porque al final es como expones a tu cuerpo al máximo y realmente tú no te dedicabas a levantar pesas. No, la verdad es que era algo que, por ejemplo, la sentadilla completa, que a veces me la desaconsejaban, era algo que me gustaba hacer. Yo no la hacía sola, yo tenía dos. Normalmente estaba mi marido y mi entrenador a un lado, pues si yo me quedaba abajo, Claro. subían ellos. Es decir, no me iba a quedar Ya, ya, bajo. ya. Y normalmente cuando hacía las pesas siempre tenía o a mi entrenador o a mi marido detrás, de si me quedaba, me cogían de cintura y tiraban hacia arriba. Que no me ha Claro, solido pasar, pero era algo de seguridad que me tenía. A mí lo que me ponía para nerviosa o lo que me daba el hormigueo era cuando salía a competir. Y la competición que me motivara. claro. Y luego ahí te quiero hacer dos preguntas. La primera, tu marido, por lo que cuentas, es tu segundo entrenador. O incluso llegará a ser el primero, ¿no? Llevas... No quiso. No quiso, pero estaba ahí. No quiso, pero estaba ahí. No quiso Exacto. tomar el nombre de entrenador, pero estaba ahí. Exacto. No quiso porque yo se lo pedí para preparar los Juegos de Río 2016 y dijo que no, que mejor buscábamos una persona Es que claro, eso para afecta. estar porque si no era todo, soy una persona con mucho carácter, que me digan lo que tengo que hacer lo llevo regular y pues no. No era guay para la pareja, la Para la verdad. pareja no era igual, pero sí que era la persona que buscaba los suplementos porque él sabía que yo no quería subir de peso, que no me diera rampa, que no me retuviera líquidos. Entonces él era el que testeaba los suplementos para, para que yo Ya, ya, ya. Era tu los cobaya. sí, él lo tenía todo para que yo lo tuviera bien. Pero claro, él también se dedicaba en parte a ello, ¿no? A este deporte, o él se dedicaba a otra cosa totalmente No, contraria. él fue velocista, él es considerado el mejor velocista español de todos los tiempos. Ostras, o sea que entre los dos, Él fue a 2 Juegos Olímpicos y tuvo 5 récords de España. joder, qué pasada. O sea que os habéis juntado dos buenos, qué pasada. Y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué disfrutabas más? ¿El entrenamiento que tú me comentabas, ese entrenamiento, esa última fase antes de la competición, o la competición? La competición. Sin duda. La O sea, amabas la competición. competición. La competición era lo mejor. Mira, no echo de menos el atletismo, porque no lo echo de menos. Yo me retiré con 38 años y me retiré creo que haciendo todo lo que podía hacer. ¿Que siempre puedes hacer algo más? Sí, pero creo que he cumplido el 90% de mis sueños. Pero sí que echo de menos ese momento en el que ya has terminado de calentar, que sales a pista, que talonas y que te pones en el talonamiento y aunque te sientas bien dices, voy a ver si en realidad estoy bien y corres y llegas a tabla y dices, estoy que me salgo, esa sensación sí que la echo de menos. O Ya. hacer un salto, caer a la arena y decir, la acabo de liar, si es que la acabo de liar. Es decir, es que es ahora. No hay Sí, una segunda oportunidad, es ahora. sí, Ya. A mí la verdad es que la competición es lo que más me motiva. Yo, por ejemplo, muchos años he estado aquí en el polideportivo de la Liana yo hacía judo, pero por ejemplo sí que es verdad que ahí no teníamos un club de competición, como por así decirlo, y me gustaba la competición, pero iba solo. Entonces, claro, me faltaba lo que tú comentas, ¿no? Ese equipo, esa ir con tu equipo, con tu entrenador, con tus compañeras, el decir, ostras, es que me siento arropada. sí. Y a mí eso me faltaba, entonces claro, yo me ponía muy nervioso porque veía a todo el mundo con sus equipos y yo me veía tan sumamente solo que incluso me llegaba a sentir un poco vulnerable. Entonces, eh,
ahí te quería preguntar, ¿hay mucha rivalidad en la pista? Ya no solo, evidentemente, a la hora de correr, no porque corréis o hacéis la prueba por separada, pero detrás de la pista, mejor dicho. No, a ver, piensa que el atletismo es muy individual y yo he viajado sola y he competido sola, digamos, por casi todo el mundo, ¿vale? Que muchas veces he estado sola. Es lo que te toca. Entonces, si yo tenía una compañera y ella sabía que estaba sola, si yo la veía, aunque fuera de otro país, le decía, ¿me puedes mirar para...? Y entonces ella me decía, no, está ahí mi entrenador, que te lo mire él y eso. Entonces, eso existe entre... Había mucho compañerismo. Exacto. Qué guay. Y luego cuando competíamos fuera y íbamos a los mundiales, aunque cada una fuera de una prueba, somos el equipo. Es decir, da igual que tú hagas altura, tú triple, yo longitud. Nosotras estábamos juntas como equipo. Y una de las competiciones que a mí más me gustaba era la Copa de Europa, porque lo que yo haga suma al equipo. Entonces competíamos hombres y mujeres como equipo España. Entonces es una competición en la que tienes presión, pero no tienes la misma presión que tienes en un campeonato de Europa o en un mundial, pero y esa sensación de equipo, de que vamos todos a una, Ya. es una de mis competiciones favoritas. La disfrutabas. Sí, la Claro, disfrutaba la otra la mucho disfrutabas porque te gusta la competición, pero esta la disfrutabas por por el el entorno. ambiente, era Por el muy guay, entorno. sí. Claro, es que eso mola mucho, la verdad. Igual que correr relevos, porque nosotros hicimos récord de España en el 4% también, en Sevilla, en una Copa de Europa, y yo no era especialista en velocidad, pero como el Valencia Terraimar me ponía en el relevo, la selección española decidió ponerme también. Claro, yo soy saltadora y hicimos récord de España. Pero se te da bien todo, al final el atletismo se Bueno, te da bien, sí, por lo que cuentas, se te da bien prácticamente todo desde una visión general, desde nuestro conocimiento, que al final es menor. Luego tú, evidentemente, sabías sí, dónde destacabas más. Pero yo creo que al final luego estás ahí con tus compañeras y dices, es que aunque no sea, sepa que no soy la mejor en esto, pero lo voy a dar todo exacto. para estar ahí con todas. Y ahora que tu vida cambió radicalmente, ¿tú te retiraste porque quisiste o creo que si no me equivoco me contaste a raíz del embarazo, de estar No, no. embarazada? Eso también es un tema que me ha tocado explicarlo varias veces, porque cuando yo me quedo embarazada en el año 2008, ¿Vale? ahí ya casi todo el mundo piensa que mi carrera va a terminar. Y yo tenía claro que no, Claro, porque tú que me has yo dicho iba a que tú te volver. retiraste con 38. Exacto, yo me retiro en el año 2018. Soy mamá en el año 2009, ¿Vale? entonces vuelvo y hay muchas entrevistas en las que tú lees que yo antepongo al atleta a ser madre, porque ya directamente todas las entrevistas eran dirigidas a eres madre, sí, soy madre, pero tú me estás haciendo la entrevista porque soy Concha Montaner, entonces pregúntame cuál es mi objetivo. Claro. Entonces era como tener que posicionarte otra vez en el que, no, sigo siendo atleta, aunque sea madre. Claro, es que para mí eso es muy importante. De hecho, aquí ayuda a muchas mujeres que van a ser o han sido mamás. Y yo siempre les digo una cosa muy clara cuando están embarazadas. Por encima de madre, sigues siendo mujer. Y vas a seguir siendo mujer. Exacto, Entonces, cuídate, hazlo todo bien, porque te tienes que recuperar, porque después tu vida sigue. claro, Vas a criar, pero vas a sí. seguir siendo madre, mujer. Claro, yo claro, fui mamá en el 2009, en el 2012 fui a los Juegos Olímpicos de Londres y en el 2016 fui a los Juegos Olímpicos de Río. Después de los Juegos Olímpicos de Río yo me encontraba bien, terminé 2017 haciendo buenas marcas y estando bien, pero mis músculos no aguantaban. Es decir, cuando ya me ponía fina para competir, siempre había algo que o se me subía o no me dejaba estar al 100%, y era porque al final llevaba ya más de 20 años machacando al cuerpo. Claro, Y entonces en hombre, el 2018 directamente ya no me apetecía ponerme en un pasillo. vale. O sea que al final fue decisión tuya porque decías, Exacto, ya lo que decías antes, ya todo lo que tengo que hacer lo he hecho, ya no me motiva quizás tanto exacto, como te motivaba en su momento. exacto. ¿Y cómo cambia tu forma de entrenar o tu día a día del entrenamiento desde que eres madre? O sea, cómo te... Al final, yo quiero saber o quiero que cuentes más bien cómo tú te gestionas, porque muchas veces aquí muchas madres les pasa que porque es normal que tienes trabajo, tienes hijos y al final tu trabajo era correr.
en pocas palabras, Yo entrenar. trabajaba, yo tenía... Además trabajabas. Exacto. Entonces tuve que gestionar varias cosas, porque yo en la ecuación de cuando soy mamá no meto los sentimientos del bebé, ¿vale? O sea, tú eres madre porque quieres Porque ser yo quiero madre, ser madre, correcto. pero yo lo planifico. Vale, Pero en esa ecuación no pongo los sentimientos del bebé y cada bebé es de una manera. Entonces, mi bebé, aunque estaba con su padre, con sus abuelos y conmigo, necesitaba más tiempo conmigo. Ella sufría si yo me iba a dormir fuera, es decir, que me iba a competir. claro. Entonces, ¿qué hice? Pues solo iba a las competiciones importantes para viajar y todo lo demás competía por aquí, para no tener que dejarla tanto tiempo. Y luego los entrenamientos me los adecué para cuando terminaba de trabajar, yo me iba a entrenar y así cuando ella terminaba el cole, yo ya la recogía. Entonces ese momento pues ya cenábamos juntas, estábamos juntas y nos dormíamos. Es decir, normalmente a las 8 de la tarde yo moría. Hombre, normal. ¿Vale? Y luego establecimos cuando era más mayor, el jueves era día de chicas. Entonces yo ese día no entrenaba y teníamos toda la tarde para nosotras. O sea Ver la que, tele, ponernos papas y una Coca-Cola o salir a pasear. Entonces sí, claro que te cambia. Es decir, hay una persona que depende de ti, pero no tienes que dejar de ser tú. Es decir, necesita ese apoyo y sobre todo cuando son pequeños, pues claro que sí, pero hay que intentar gestionarlo para poder hacerlo todo. ¿Que es duro? Sí, porque hay veces que no llegas a todo, pero mm, yo no me arrepiento para nada y además de cómo lo has Alba, hecho y crees, no, o sea, no te yo arrepientes de nada del camino. no. Además ahora Alba va a hacer 16 años, es una mujercita encantadora, educada, tiene mucha confianza conmigo, así que no, Qué guay, qué guay. O sea, al final yo creo que es muy importante al final el camino de cómo gestionarlo, porque muchas mujeres se dejan, pero porque se agobian de es que no tengo tiempo y tú, por lo que cuentas, lo has podido gestionar súper bien, pero porque has sabido racionar y darle a cada momento el tiempo que necesitaba. Eh, ¿Con ella has llegado a ganar alguna medalla? O sea, bueno, tiene 16 años, has comentado, tiene va a ahora. hacer 16, sí. ¿Qué medallas son las que más ilusión te ha hecho ganar con ella? Pues ¿O te la has llevado, perdón, a alguna ella ha venido a competición? algunos campeonatos de España, pues el primer campeonato de España después de ser mamá, que fue a los 5 meses de dar a luz, gané el campeonato de España, el siguiente campeonato de España también lo gané, pero si tengo que decir una de las que más ilusión me hace, y no es una medalla, es la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río. 35 años, mamá, con los dos tendones de Aquiles tocados, con un cuerpo ya machacado de 20 años y conseguir saltar 6,88, que es la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos de señoras de más de 35 años, y llegar a los Juegos Olímpicos de Río trabajando con la nena y entrenando prácticamente sola. Ahí te sientes una super mujer, ¿eh? Ahí, pues, me preguntas, ¿qué es lo que más... ¿Te sientes orgullosa de la medalla de Birmingham? Sí, pero ahí lo tenía fácil. ¿Qué tenía? 24 años. Ya estaba todo destinado a que lo A que pudieras lo hacer. pudiera hacer. Ya. Con 35 años, siendo madre, trabajando, llegar a Río, para mí creo que es uno de los mayores logros. Yo creo que por lo que cuentas, Concha, dentro de todo ese círculo, con 24 empujaba el factor genético y la siguiente, me has dicho, con 35, juega el factor disciplina, ¿eh? Sí, Sin duda. O sí, sea, como dentro de una misma persona que cuenta con ambos factores, como uno empuja más que otro sí, sí, sí. depende del momento. Sí, Y al porque final, con 35 años no tenía lo mismo que tenía no, era con 30, disciplina, era, claro. vale, ahora toca trabajar, toca entrenar y ahora acabo y disfruto de mi familia. Y cuidarme, me cuidaba mucho, muchísimo. Es decir, yo con 25 años me podía permitir cosas que no me podía permitir con 35, me refiero a la hora de comida. Vale, Y si tú ves las fotos mías de 25 años y las ves con 35 y dices, no puede ser la definición que tiene con 35 años a la que tiene con 24. nos podrías dar algunas y la ponemos, Sí, si te parece bien. las tengo porque Claro, estaría súper las guay. ves y dices, Ya. es que con 24 años no tenía que hacer nada, lo tenía todo hecho. Y ahora que estás fuera, bueno, te dedicas, en pocas palabras, te sigues dedicando un poquito a todo este mundo, tienes una pista a tu nombre, que yo creo que eso te haría mucha ilusión, la verdad. Sí, Te haría mucha ilusión porque al final es donde has empezado. exacto. Y ahora,
cómo sigues entrenando, imagino, porque al final el que hace deporte, ha hecho deporte toda la vida, al final es como el que desayuna, ¿verdad? Sí, La entrevista esa que le hicieron una vez a Arnold Schwarzenegger, que le decían, ¿tú por qué sigues entrenando si has sido el mejor de los mejores de la época? Porque me levanto y entreno porque es lo que he hecho toda la vida y lo voy a seguir haciendo. Pero evidentemente imagino que tu entrenamiento habrá cambiado. Ahora será otro, o cuéntame cómo. yo ahora simplemente me mantengo. Tengo que mantener la fuerza porque es muy importante, sobre todo ya con la edad que tengo, porque ya voy a, Lo que pasa es que digamos, aparentas, sinceramente, y no es pelote, aparentas mucho menos. Que pero no, 44 eres muy joven, pero aparentas mucho menos. pero tengo 44 años, entonces ya estoy en el límite de perimenopausia, casi menopausia, porque es verdad. Y Ya, me entonces a imagino. nivel hormonal Exacto. las hormonas van bajando, entonces la fuerza que me hace pues intentar mantenerlas, mantenerme yo muscularmente. ¿Qué te puedo decir? ¿Que quiero hacer velocidad? No puedo hacer velocidad porque enseguida los tendones me dicen, acuérdate que nosotros estamos aquí y Claro. nos duele, pero sí que cuando entreno con Alba o con el nene que entreno con Masi, pues si tengo que tirarles alguna serie o me tengo que poner de tacos para que sepan cómo se hace, pues lo hago, caliento con ellos, hago algún ejercicio, pero todo muy, muy Tienes light. dos hijos. No, no, tengo dos atletas. Tengo a mi Ah, hija y a vale, vale, Masi vale. que Que tú los los, entreno. tú los entrenas. No, Vale, no, vale. Y estaba flipando. Digo, solo ¿dónde ha tengo aparecido el no, no, segundo? no, solo tengo Vale, una vale, hija, vale. solo tengo una hija. Tengo una hija porque, como te digo, yo la tuve en el 2009, me retiré en el 2018 y me dio pereza volver a empezar. Ya. A ver, yo, sinceramente, es que al final, bueno, es lo que tú decías antes también. Has querido ser mamá, pero también querías seguir siendo atleta y Sí, seguir siendo mujer. Y yo creo que está súper bien. No tienes por qué sí o sí decir, es que tenemos que tener la pareja, ¿verdad? claro, Al final eso te ha permitido ser madre, ser muy buena madre y seguir siendo muy buena atleta, que al final sí, es clave. Y tu hija, por lo que dices, sí que entrena, ¿no? Entrena en el sí. atletismo. ¿Y cómo la ves? Pues es potencia pura y dura. ¿Te ves reflejada en ella? Veo casi más a mi marido. A mí la veo en cosas, sobre todo, a lo mejor si hace algún salto de longitud o veo cómo bate y sí que se parece a mí, pero creo que va a ser una buena velocista. ¿Ves esos gestos que a lo mejor le veías a tu marido, cómo se llama? Sí, Venancio, Beni. A Benny lo ves un poco reflejado, o sea, ves Sí, esos gestos a lo mejor de cuando él era joven, y además, sobre todo a nivel tipología también, ya la forma del cuerpo y todo. es muy explosiva. Y mentalmente, Pues es muy disciplinada. Para lo joven que es, ya claro, es con muy 16 años, disciplinada. Y tienes que pensar que nosotros a ella nunca le dijimos nada. Ella sabía que su mamá se iba a competir o se iba a los Juegos Olímpicos, pero no sabía en realidad lo que era. ya, Y en casa no había nada. Ella se entera más o menos cuando me hacen aquí el homenaje de mi retirada, que ella me preguntaba, "Ah, pero es que tú eres la mejor atleta de la Liana", y le digo, sí, y me dice, ah, sí, como diciendo, ah, bueno, y pues de las vale. mejores y de las mejores del mundo, pero ya lo entenderás. Claro, pero nosotros nunca le hemos dicho nada de eso para que ella pueda decidir y hacer el camino que ella quiera. Ostras, qué guay. Me parece súper guay esa forma de educar al final. Es como que tú has tenido su vida y quieres que ella tenga la suya. Que decida ella. No hay, en casa no hay nada. Tú entras en casa y hay alguna foto artística mía por ahí, pero no hay nada. Me parece súper ejemplar, la verdad, esa forma de educar. Porque al final, si ella no se quiere dedicar nada al deporte, es su elección Es su totalmente. elección. Exacto. Y no tiene por qué decir, no es que tengo que ser la sucesora, ¿no? Digamos, Exacto. de, Que de, es de lo que, Concha. es Es lo el que a miedo mí que te daría, ¿no? es el miedo que me da. Porque el atletismo es un deporte muy pequeño y enseguida todo se sabe y no quiero que, porque cada uno tiene su desarrollo. El atletismo puedes desarrollar a los 16, a los 17, a los 18 o a los 20. Y si a los 16 ya te están machacando de que no estás haciendo marcas, no te van a dejar explotar a los 20, que a lo mejor es tu momento, Ya, claro, ¿sabes? Ese claro. es el miedito que yo tengo. Sí. ¿Quieres para sonarte? No, ¿Estás bien? Vale, sí, genial. sí, Vale. Eh, el tema del. Creo, desde mi punto de vista, desde mi desconocimiento, que el atletismo, y sobre todo a nivel de los Juegos Olímpicos y todo eso, los géneros no hay tanta diferencia, creo. Ahora bien, tú corrígeme, ¿realmente se vivía mucha diferencia entre hombres y mujeres? Porque, por ejemplo, sí que es verdad que en el tema del fútbol, evidentemente, el fútbol o ese tipo de deportes, vale, ya es entiendo. como que los hombres destacan, en pocas palabras, ganan 3 veces más o Sí, 4, pero en atletismo como que quizás lo veo bastante más,
les da la misma importancia a un atleta masculino que a una atleta femenina. Yo siempre he dicho que en mi deporte es uno de los deportes más igualitarios que hay, ¿vale? Nosotras entrenamos con... Si tú eres mi compañero de entrenamiento y tú tienes series, vamos a hacerlos a la vez. Claro, Tú probablemente, como eres hombre, vas a ser más rápido que yo, pero eso no tiene nada que ver. Tú vas a ver mi marca y me vas a respetar. Es decir, yo no he sentido en ningún momento ni menosprecio ni rechazo de un compañero mío. Al contrario, ellos saben los valores de las marcas que nosotros hacemos. Entonces, igual que nosotros los valoramos a ellos, ellos nos valoran a nosotros. Incluso hemos hecho competiciones, por ejemplo, con el mejor saltador de longitud, yo le decía, vale, si yo salto 1 metro menos que tú, gano yo. Si tú saltas 1 metro más que yo, ganas, claro, la diferencia claro. es la real. Y entonces a lo mejor llegábamos al comedor y yo decía, Joan, ¿has contado que te he ganado? Y decía, pero, no, pero lo has contado que te he ganado. Y dice, pero hay que contar los matices. No, 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 aquí vamos a Te he contar que ganado. te he ganado. Es decir, el buen rollo que nosotros tenemos con nuestros compañeros es lo que se ve, que luego vas a la pista y la competición es a la vez, hombres y mujeres. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Que eso también nos permite a nosotras tener más visibilidad, porque no van a estar grabando los 100 metros de hombres, pero van a dejar de grabar los de mujeres. Entonces, eso a nosotros nos da la visibilidad que no da a otros deportes. claro. Por eso te preguntaba, que al final yo siempre dentro de los Juegos Olímpicos lo veo todo bastante, Sí, bastante neutral, que al final es lo que de verdad mola, porque yo muchas veces admiro mogollón a las chicas, sobre todo aquí cuando entrenan conmigo, como que lo ven, dicen, ostras, sí, a lo mejor ven una prensa, ¿no? De un chico que ha tirado antes llena de sí, discos, y ellas tiran a lo mejor con un poco menos o la mitad. Y es como que dicen, no, pues que no, pues que has visto el chico, digo, no, te estás dando cuenta de que tú pesas tranquilamente la mitad que él y estás levantando en proporción más que él, sí, ¿sabes? Es como que hay muchas veces incluso ellas mismas sí, es como... se sugestionan. Y ahora porque se ha abierto pues gimnasios como el tuyo, que sí que eh, dan ese espacio a la mujer para que puedan sentirse bien y puedan sentirse entrenando. Pero antes a lo mejor iban a un gimnasio en el cual estaba todo lleno de hombres y ibas y Ya, no te encontrabas en tu sitio, te sentías incómoda, no sabías tampoco cómo, si cómo era tu lugar. empezar. Exacto. Y ahora sí que se está dando ese espacio, las mujeres van más al gimnasio, tienen más tiempo para hacer deporte y eso para mí es muy importante porque así vamos a intentar estar y vernos bien. Totalmente. Yo, por ejemplo, yo desde mi posición como entrenador, esto te va a parecer curioso, pero yo siempre a las chicas que entreno les pregunto cuando les toca una serie importante o cuando quiero que haga una serie importante, en qué fase de la ovulación están. Y si me dicen que están en esa fase que yo sé que son mortales, las puedo exprimir 50 veces más que a cualquier hombre que entrene, porque evidentemente sé que su capacidad de sufrimiento Sí, es 1000 veces mayor, aunque no lo sepan, y hago mi esfuerzo para demostrárselo. Y una vez acaban, no se lo creen, acaban y yo no les comento nada más, pero ellas salen por la puerta diciendo, he hecho algo de lo que pensaba que en la vida iba a ser capaz. y es verdad, es Para así. mí, eso es Por eso te digo que brutal, antes eso no se sabía o tampoco se intentaba investigar y ahora que se sepa y que lo apliquen con las mujeres es muy importante. totalmente. ¿Qué consejo le darías tú a una mujer que, vamos a decir, una mujer de rangos de edad parecidos a los tuyos, que nunca ha tocado una pesa, nunca ha tocado una mancuerna o nunca ha hecho un deporte de fuerza, mejor dicho? ¿Qué consejo te gustaría darle tú a ella? Pues la primera, que no tengan miedo, que se quiten de estereotipos, que no te vas a hacer un cuerpo de hombre, que no vas a estar masculinizada, que vas a poder primero coger una pesa de 1 kilo, que vas a poder con ella, que luego te gustará y querrás cogerla de 2, que luego te gustará estar en la barra y ponerte debajo, y que no tengas miedo, que al final eh, puedes, debes hacerlo y que cuanta más fuerza tengas, mejor va a estar tu cuerpo para todo, porque tu nivel hormonal va a mejorar, tú te vas a sentir mejor, te vas a sentir más poderosa. Y las pesas, es decir, el trabajo de fuerza, al final también define y también come grasa, porque también vas, como se dice, acelerando tu metabolismo. Ujú. Claro, y lo dices tú que has hecho sentadillas con series con 110 kilos. O sea, y para nada te veo masculinizada, ni muchísimo menos.
Pues la última pregunta, Concha, es un hilo de preguntas que vamos a hacer. Vale, Y como tú eres el capítulo 1, pues vamos a empezar vale, contigo. Entonces, va a ser un poquito diferente. Te voy a poner un poquito, te la voy a poner un poquito difícil, ¿vale? vale, Porque no es, realmente yo no te voy a hacer la pregunta, vale, la vas a hacer tú, pero es que se la vas a hacer a la invitada, a la persona invitada siguiente, que ni tú ni yo sabemos quién es. vale. Entonces, ese hilo luego va a ir rotando. ¿Qué le preguntarías tú? Te lo voy a poner, te lo voy a plantear de esta forma. ¿Qué le preguntarías tú a una persona que no conoces de nada? ¿Te gusta el deporte? Perfecto. Exacto, con eso nos quedamos. Pues nada, Concha, muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado la entrevista porque me has enseñado cosas que de verdad no desconocía para nada del atletismo. Y después de esta conversación lo veo con otros ojos, de verdad. Y lo veo muchísimo más emocionante de lo que, por desgracia, a veces aparece en la televisión. Así que nada, encantado. Igualmente. Siguiente capítulo próximamente.